Bien, días. ¿y usted qué tal? Buenos Buenos días, ¿cómo están? días. Bien, ya feliz porque es viernes. Ya quiero descansar y además esta es mi última clase, así que ¿Ya es viernes de salir temprano, profa? ya, por eso digo, hoy qué bien. Lo bueno que solo tenemos poco trabajo. Hay que revisar sus tareas y checar lo de los proyectos, ¿no? A ver cómo van con su equipo. Por ahí andará José Armando de la Fuente. A ver, José Armando, José Armando. No, ¿verdad? No lo ubico, no lo conozco. José Armando, José Armando, José. Ok, ya han pasado muchas clases y no sé quién es. Ni por foto ni por nada. Ok, José Armando ya descartado. No tiene muchas faltas. Bien, vamos a empezar con su tarea. Vamos a ver qué hicieron. Primero alcanzo a notar que por ahí en el equipo 1 o no hay comunicación, no hay orden o no se entendió la tarea. Porque aquí dice que es por equipo, ¿sí? Y por ahí veo ya en la tarea que el equipo 1 lo hizo primero individual, porque son cosas totalmente distintas. Aquí ni siquiera tiene carátula, cuando yo desde el primer día les dije que era requisito indispensable que todos sus trabajos tuvieran un formato apropiado, que es carátula, lo que se les está solicitando y al final, obviamente, la bibliografía y dentro del cuerpo, pues la cita apropiada a quien está, de dónde están sacando la información, ¿eh? Y por eso me di cuenta. Entonces dije, a ver, yo no fui clara en la tarea. Aquí ya empieza a haber conflictos o qué está pasando. Que cada quien hace lo que quiere. Entonces tengan cuidado porque esta tarea era por equipo, no individual, ¿sí? Ya ahora sí, revisándolo a profundidad, pues vamos a empezar. Vamos a elegir unos aleatorios. Porque sí vi algunas cosas muy descabelladas que pusieron, medio enredadas. Ok, vamos a ver equipo 8. Bien. Ok, equipo, construcción. Ok. Aspectos. Ajá, esto también. Hubo por ahí quien me puso aquí, por ejemplo, yo les dije bases de datos relacionales contra NoSQL. NoSQL contra NoSQL. SQL es un lenguaje. El tipo de base de datos es relacional y la forma en cómo podemos encontrar a las otras bases de datos son bases de datos NoSQL. ¿Sí? También por ahí hubo, entre las tareas que ahorita abrí, por aquí decía relacionales y no relacionales. Bases de datos SQL no existen, son bases de datos relacionales. ¿Vale? SQL es el lenguaje. El lenguaje estándar a través del cual nos comunicamos con una base de datos relacional, pero no es el manejador o no es la base de datos, solo un lenguaje. Bien, múltiples aplicaciones de todo tipo, pues sí, principalmente para... Ay, Dios, me van a hacer llorar. Ok, entre comillas, más bien como para aplicaciones móviles, ¿no? Más que para Big Data, porque Big Data es otra cosa. Big Data, puede haber Big Data en bases de datos relacionales, es otra cosa. Ay, Dios, Dios, Dios.
Consistencia de los datos. Ok. Integridad. Busca rapidez. Medianamente sí. Almacena datos de manera estructurada. Aquí depende. Ese no es formato original. Esto también lo leí que lo copiaron en otra tarea, por ahí lo vi. Su formato original. O sea, pues el formato es original para todos, nada más que no está clasificado. ¿Cuál es el formato original? Si yo capturo mi número de boleta, pues ese es su formato original. Entonces ahí por ahí, no sé qué fuente será, pero lo alcancé a ver en otras tareas. Tengan cuidado en lo que copian porque digo, eso es hasta, no, ¿cómo decirlo? Si no se entiende, mejor no lo pongan, ¿vale? Aquí más bien yo lo que quiero pensar que quisieron decir es en cuanto a los datos no, pues no estructurados, que son imágenes y video y audio tal vez, porque en las bases de datos relacionales esta información se transforma un poquito para poder almacenarla como tal, pero esto no tiene sentido. Ok, datos en jerarquías. Híjole, esa parte de la jerarquía también, no, no. O sea, en una base de datos relacional también puedo tener datos sin jerarquía y para eso también se puede, las dependencias. Para eso son las dependencias y para eso son las recursividades. Así hay manera. El punto aquí era otro. No. Esto no tiene, no, este no. Ajá, rendimiento. Sí, este sí. Se necesita la optimización de consultas e índices. Sí, esto sí. Que hay que optimizar algunos objetos de la base, sí, para mejorar el rendimiento. Eso es correcto. Mm, mm, mm. Y aquí no necesariamente, porque las bases de datos no SQL regularmente no dependen del clúster del hardware, sino más bien de la capacidad del dispositivo, ¿sí? De la tablet, del, de- del celular. Si yo tengo por ahí un videojuego que está haciendo uso de tablas no SQL, el rendimiento del videojuego pues depende del equipo, de las características del equipo, del cliente, no del servidor. Y esto pues es también una diferencia entre estas dos, que más bien aquí el rendimiento es en gran medida de responsabilidad del dueño de la aplicación. Y en este caso se comparte, no solo es digamos que problema del dueño de la aplicación, sino que recae más en el dueño, en el cliente, en las características de su dispositivo, de cuánta memoria RAM tenga, de qué características tenga su equipo, de su calidad de internet, pero ya esto sí es importante que el rendimiento de un lado se coloca o se considera más eh, en cuanto al dueño del sistema, al que provee el servicio, y de este lado más hacia el cliente, ¿no? A las características del equipo del cliente. Se basan en tablas, ok. No necesito. Bueno, ok. También tienen repositorios, también pueden llegar a ser tablas. Gráficos. Pues, híjole. No, habría que. No. No, yo creo que ya hasta que veamos un poquito más el detalle, esto lo van a entender un poquito más de cómo se almacenan. El punto aquí o lo que nos preocupa en la academia es que para esta materia nosotros la habíamos pensado, o cuando se hizo el rediseño,
a nosotros nos plantearon que, pues, que pidiéramos lo que necesitábamos. Y dentro de los objetivos generales de la carrera, de lo que se requiere para el egresado y demás, sí solicitamos que se diera una materia exclusiva para bases de datos no SQL, pero dentro de la malla no. O sea, nos dijeron que sí en el objetivo, sí en la estructura, sí en lo que deben de alcanzar, pero no nos pusieron la materia. Entonces, aquí no es el objetivo de la materia, las no SQL, pero sí tenemos que alcanzar a diferenciar la funcionalidad de una o de otra. Al final, le estamos destinando una unidad de aprendizaje, una unidad temática, perdón, pero esta unidad temática es muy corta en cuanto a tiempo. Entonces espero que para la última unidad, híjole, lo malo que se queda todo teórico. Podría, a mí lo que me preocupa es que no alcancen a diferenciar una cosa de otra. Porque acuérdense que aquí no estamos en una escuela patito, o sea, estamos hablando del Instituto Politécnico Nacional. No podemos andar reproduciendo información que no es fiable. Ok, entonces a veces sus fuentes de información me preocupan porque copian lo primero que encuentran y no corroboran nada. Por eso era tarea en equipo, para que todos lo revisaran, porque se supone que aquí me están diciendo que cinco candidatos a ingenieros en informática revisaron esta tabla y no parece, no lo parece. ¿Qué se utilizan? ¿En qué se utilizan? Y son vertical. ¿Qué es esto? Am, ya. Aquí habría que analizarlo porque no es tajante. Aquí cuando hablan de la escalabilidad vertical, quiere decir que una vez que se define la estructura, ¿sí? Una vez que se define la estructura, en el día a día de los programas, los datos crecen verticalmente, es decir, la tabla no cambia. Si yo definí que un estudiante tiene número de boleta, nombre y dirección, así se queda el número de boleta, nombre y dirección, y simplemente crece hacia abajo en cuanto al número de registros. Se agregan 5, 10, 100, 1000, N registros. A eso se refiere con que crece verticalmente, pero no es exclusivo. Los sistemas siempre tienen procesos de rediseño, de reingeniería, donde yo pudiera ampliar esa estructura para mejorar el rendimiento, la optimización o darle una mayor funcionalidad. Y el punto con las bases de datos de NoSQL es que también le puedo seguir agregando, yo le puedo agregar otra columna si la necesito y, y no, y en teoría pues no pasa nada, pero en las relacionales también se puede. El punto es que no es como yo quiera. Es que tengo que seguir ciertas normas o ciertas reglas para garantizar pues el modelo de negocios, las reglas de negocio, para mantener la integridad de la información. En el caso de las no SQL, pues no hay ningún problema, no me marca ningún error porque pues nada está relacionado. Yo puedo tener todo lo que quiera. El punto es que en la medida que yo voy agregando cosas según se me vaya ofreciendo, pues es mayor la probabilidad de que yo esté guardando basura o datos irrelevantes y que pues aumenten los nulos o los datos no, ¿cómo decirlo? Pues por eso se da también mucho la duplicidad en cuentas, ¿no? Porque no hay una estructura que garantice que ese dato ya existe y entonces por eso hay duplicidad de cuentas. Y eso pues se ve en Facebook y en cualquier lado. Entonces, no. Digamos que podría ser alguna característica, pero no es propia del crecimiento vertical u horizontal de una o de otra. Más bien, para ello, cada una tiene sus pros y sus contras.
al crecer horizontalmente una base de datos es relacional, no SQL, ¿sí? Se tienen que respetar las reglas de integridad de los datos y las reglas de negocio que tiene la estructura. No es agregar por agregar. Y en este caso, pues no se le tiene que pedir permiso a nadie, pero sí hay que considerar eh, que el agregar la columna no puede alterar otra cosa. Ay, ok. Sí, esto es cierto, o sea, precisamente por eso, porque se tienen que respetar la estructura, se tiene que respetar la regla de negocio. Yo tengo que ver primero dónde voy a colgar una nueva tabla, de qué va a depender, cuál es su, pues su justificación. Y aquí pues da igual, agrego y agrego tablas y no pasa nada. Mm, 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 mm. Ok. No relacionales de base de datos. No, 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 no es cierto. ¿Esto qué? Base de datos distribuidas es otra cosa. ¿Qué pasó aquí? Si esto sí se los había explicado, ¿quién me copió esto? Las bases de datos distribuidas también son bases de datos relacionales. No, qué barbaridad. Mm, no, 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 no. No, pues sí. Si nos vamos a apoyar en los tecnológicos, híjole, qué barbaridad. Esta no me gustó. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Vamos a ver otra tarea por acá. A ver esta. A ver, vamos a ver esta. Ahí está. Bien, esta es más concreta porque solo vieron 5. A ver, la estructura de datos. Es una estructura flexible. Ah, ok, lo pusieron al revés. No es necesario definir una estructura de datos. Sí, es correcto. O sea, solo voy creando tablas, 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 tablas. Asume una estructura bien definida. Tiene que ser uniforme. ¿A qué se refieren? Tienen que ser uniformes. Eso quiero pensar que esa estructura tiene que ver con lo del diccionario de datos, que los datos llevan ciertas características. Pueden definirse, tienen que definirse por adelantado. No pueden, tienen. Yo no puedo crear una estructura si no sé cómo se va a llamar, de qué tipo es, de qué tamaño es. No, sí se tiene que definir por adelantado. Relaciones entre tablas. Sí, no, regularmente no existen. Y aquí en las no SQL o no relacionales, como yo les había puesto, las no SQL o no relacionales, como algunos las encontraron, si no se define lo que es, por ejemplo, una llave foránea que hace referencia a otro dato. Pero, ok, no obstante, sí se pueden llegar a unirse, pero bajo condiciones en la consulta. Para la inserción, la modificación y demás, no, no hay. Entonces, digo, si bien ahorita no vamos a entrar a profundidad entre estas diferencias, porque todavía no tenemos todos los conceptos de la base de datos relacional, todavía ni siquiera hemos visto el modelo relacional, por eso es que lo mandamos también en una unidad al final, para que ya que se tiene ahora sí bien claro lo que es una base de datos relacional, retomar esta tarea. Entonces, cuando lleguemos ahí, la vamos a volver a abrir para ver qué pusimos. Ok, hice referencia de forma sistémica. O sea, sí tienen que estar establecidos. Pues no sé a qué se refieren con de forma sistémica, pero sí tienen que estar referenciadas en la estructura, ¿no? Transaccionalidad. Se pierde integridad en las transacciones. Mm, mm, mm.
Más o menos, porque en la transacción en la base de datos no es SQL. Se hagan de cuenta que solo se captura los datos que necesitamos y se envían. Y ya, aquí esta parte de integridad es importante porque pasa esto que les decía, a veces damos de alta otra cuenta y no pasa nada, no me dice nada, le cambio un dato sencillo y ya puedo yo tener mis 20 cuentas de Facebook. Luego por eso venden los votos y estas cosas, porque pueden generar miles de cuentas sin garantizar cierta integridad. En el caso de las bases de datos relacionales, está tan estructurado que no pasa. No sé si a ustedes lo pueden llegar a checar, pero por ejemplo, en su sistema escolar, ¿sí? No hay manera de que otro alumno, yo dé de alta a otro alumno con la misma información y eso me lo da la base de datos relacional. Pero en el caso de Piensa, por ejemplo, yo sí tengo casos, de hecho acabo de escribir un correo donde en un grupo tengo 6 alumnos duplicados. 6 alumnos duplicados, o sea, imagínate, si tuviera pocos alumnos, bueno, no pasa nada, pero tengo 40 en esa secuencia. Y a la hora, y eso fue cuando estábamos acomodando los equipos, que terminé de asignar los 8 grupos y tenía una lista al lado que decía, bueno, ¿y estos qué? Y ya cuando lo estábamos llegando decía, es que soy yo, Miss, pero ya me asignó a mi equipo. Y son 6, y eso es lo que pasa aquí, que se pierde esa integridad. En Piensa, ¿sí? Son tablas no estructuradas acá, pero en SAES es una base de datos relacional. En SAES jamás yo voy a tener 2 veces a un mismo alumno en mis listas, pero en Piensa ahorita tengo 6 que están duplicados. ¿Por qué? No lo sé, pero están duplicados. Algo ahí eh, seguramente se registraron con otra cuenta, ¿no? Con un correo institucional y con otra cuenta. Pero eso, por ejemplo, a la hora de, de sacar calificaciones, pues sería complicado, ¿sí? Porque a lo mejor al tenerlos en dos cuentas, en una cuenta les cuento la tarea y en la otra no, o lo entregan con una cuenta distinta y eso es lo que hace esto, que tener tablas no estructuradas o no relacionadas genera todo eso. ¿Qué más? Son escalables, por lo que se puede aumentar su capacidad. En ambas hay escalabilidad. Así es, aquí sí hay un costo, pero no solo económico, también de tiempo, porque requiere un proceso de reingeniería, sí requiere un proceso más pensado. Y ahí depende mucho del objetivo del sistema. Si el objetivo es rapidez y no me interesa la calidad de la información, pues lo aumento y ya. Pero en este caso sí, porque regularmente las bases de datos que son para sistemas serios, donde se implica dinero, donde implica, eh, en este caso, una calificación verdadera, porque la de Piensa es de chocolate, la de Piensa es de chocolate. Si ustedes ahí me sacan 6, pues de nada, no importa si yo en SAES les puse 8, ¿sí? No tiene nada que ver una con otra. Esta es de chocolate. Pero si fuera real, entonces sí ya estaríamos todos preocupados, porque no es posible que yo tenga duplicidad de registros. Utilizan una escala horizontal. Bueno, es lo que hablaba en la otra, ¿no? Que no es que no se pueda en una y en otra, sino que una implica más que otras situaciones, ¿sí? Mm, es que aumenta el número de servidores. Ya. Acá también, pues si yo tengo bases de datos distribuidas, pues también me aumentan los servidores. Entonces, no, esta sí no, también esta última no. En cuanto a servicios, no. Ok. Bien. Déjenme ver otra cosa. Una más y ya. Para ver qué clase de tarea encontraron.
¿Cuáles son sus fuentes o tienen que mejorar? Yo creo que tienen que mejorar sus fuentes de información. A ver, ok, aquí no van una con otra. Regularmente cuando se hace un cuadro comparativo es porque se van a evaluar los dos aspectos en el mismo sentido. Entonces por eso hay que, no son listas, sino que es como una tabla donde esta debería corresponder con el primero, el segundo con el segundo y así. Por eso se hace la división de registros. Uniformidad de los datos. Ok. Aplicaciones. Más bien la uniformidad tiene que ver con el diccionario, ¿no? Con que se estableció desde el inicio un estándar, un protocolo, un tamaño, un dominio, ¿sí? Además, se maneja una estructura flexible. Sí, aquí pasa esto, que no hicieron el comparativo y la tarea es un cuadro comparativo. Si aquí hablamos de uniformidad de los datos, aquí tiene que ver con lo mismo, cambios inmediatos en la aplicación y copias. Híjole, ya entendí. Sí, porque la base de datos está centralizada, existen físicamente en algún lado. Tiempo para, y esto más o menos, o sea, sí también, porque cuando yo hago uso de una aplicación, no sé si les ha tocado, por ejemplo, en videojuegos, cuando tienen partidas. Bueno, hay videojuegos que se pueden jugar en línea y fuera de línea. Entonces, cuando está uno fuera de línea, puede ganar ciertos puntos o hacer ciertas misiones. Y en el momento en que te conectas, ya se actualiza a un servidor central, ¿no? Como para guardar ese dato. Entonces, sí, sí, no. Es diferente la forma en que los datos se van almacenando, pero yo no le llamaría uniformidad. ¿Qué? Bloquean el registro para evitar que las aplicaciones accedan los datos mientras se actualizan. Hay bloqueos, sí, esto sí lo tienen que ver en la siguiente materia, es un tema de la siguiente materia de administración, que son tipos de bloqueos. Hay muchos tipos de bloqueos. Se pueden bloquear usuarios, bloquear cuentas, bloquear registros, bloquear tablas, bloquear esquemas completos, hay IPs, hay muchas formas de bloqueo, ¿sí? Toda la tabla. Ok. Sí, no, al no estar tan estructurada, por ejemplo, aquí yo tengo bloqueos de IPs, ¿no? Para que un punto en la red no tenga acceso a la base. Y aquí no puedo. Tengo bloqueos aquí de usuarios, les decía, bloqueos de registros, bloqueos de tablas, igual que aquí. O sea, hay muchos tipos de bloqueo. Y aquí algunos son implícitos y otros son explícitos. Por ejemplo, en las bases de datos relacionales, cuando aplicamos una función, ¿sí? Digamos que quiero sacar un promedio de calificaciones en mis alumnos. En el momento en que el sistema está haciendo ese promedio, haciendo ese cálculo, la base de datos se bloquea automáticamente. Cualquier función que se aplique a los datos bloquea implícitamente los registros. ¿Para qué? Para guardar la integridad del dato. Porque si yo permitiera que alguien inserte datos, pues habría dos posibles respuestas ahí, una antes de que se insertó y otra después. Entonces eso daría problemas de integridad y en las bases de datos relacionales no pasa porque hay un bloqueo implícito y no se inserta ni se borra nada hasta que termina la operación. Acá, pues sí, acá depende de muchas otras cosas, porque como la aplicación trabaja en un tiempo y cuando se actualiza al servidor es otro tiempo, podría llegar a haber errores aquí. Oh, aquí dice la forma de organizar la información diseñada para pequeñas cantidades. No, como pequeñas. Al ir aumentando la cantidad no, aquí sí no.
De hecho, precisamente el primer artículo de las bases de datos relacionales se llamaba grandes bancos o volúmenes de información. Bancos, ¿cómo eran? Grandes volúmenes en bancos de información, una cosa así. Eh, y, y no, o sea, se está hablando, o sea, en las bases de datos relacionales es al revés. Imagínense, las bases de datos relacionales soportan los bancos, soportan cualquier tienda departamental, eh, es al revés, más bien grandes volúmenes de datos y en las no relacionales son pequeños, pequeñas tablas al revés. Lo que hace eficiente las bases de datos no relacionales es que son informaciones muy puntuales que no están relacionadas, porque es lo que más alenta la base de datos, cuando yo la relación entre las tablas, el cuidar la dependencia de la información y en las no SQL es lo que se cuida, que no necesariamente la información está relacionada y por eso tarda menos, pero no, aquí no. La organización, aquí más bien lo que se cuida no es que sean pequeñas cantidades, sino grupos coherentes de datos. Porque yo puedo tener una tabla de 20 registros y no pasa nada, trabaja perfectamente. El punto es que esos 20 columnas de esa tabla pues tengan que ver con la tabla, que tenga coherencia, que tenga sentido, que se cuide la forma natural de los datos. Mm, a diferencia de su antecesor, está enfocado en la forma en la que el usuario puede acceder. Esto sí, eso es cierto, pero no es un antecesor. O sea, sí, sí existe, sí existe desde antes, pero al decir antecesor estamos hablando de que este sucede a este y no hay una sucesión. Trabajan de forma paralela porque tienen naturalezas distintas y responden a requerimientos distintos, pero no hay una sucesión de es este o es este. Entonces aquí esto no. Gestionar los datos no, de hecho no. De hecho, bueno, yo por mi experiencia les puedo decir que tener una estructura bien definida es al contrario, en administración es más limpio o más, eh, ¿cómo decirlo?, sencillo, ¿sí? Porque la estructura te lo dice todo. En cambio, si llegas y tienes 50 tablas donde no sabes ni cuál se relaciona con qué, híjole, a mí en lo personal y en la práctica es al revés. Me parece más tedioso que tenerlo ya con una estructura bien definida. Sí, al principio se le dedica más tiempo, pero no, no es tedioso. Administrarlo es al revés. Es más sencillo acá que acá. A mí me parece más sencillo. Maneja buenos centros de... No hay manera de escalar la información almacenada. ¿Cómo de escalar? No, la información almacenada, claro que escala. No, no, aquí no entiendo a qué se refiere ese punto, porque la información de una base de datos relacional yo la he podido consultar desde cualquier punto, ¿eh? Desde, por ejemplo, estos programas de analítica de datos y sin ningún problema. Y no sé por eso a qué se refiere para escalar, a escalarlo. Lo puedo trabajar en muchos sistemas, muchísimos tipos de sistemas, desde reportes, aplicaciones, y programas de estadística, programas de minería. Ok. Facilita la gestión. No, más bien fácil. Lo único que facilita es esto, el acceso de forma rápida y fácil. Pero en la gestión, híjole, de hecho, hasta pasa esto, que la duplicidad de la información o la calidad de la información se pierde. Llega a haber problemas de redundancia, de incongruencia. No. A mí que estoy del otro lado, no, no me facilita nada, al contrario. La captura, pues es igual en ambas, muy sencilla. Ok. Capacidad en el almacenamiento. De almacenamiento similar a la no debido a las enormes cantidades y peso de datos se puede mejorar. No, no tiene que ver con el volumen, ¿eh?
Aquí esto lo que le da la velocidad a las no relacionales o no SQL es la no indexación o la no relación entre los atributos. Aquí, por ejemplo, les digo que aquí hay llaves primarias simples, compuestas y hay llaves foráneas. El hacer esa parte es lo que alenta el procesamiento, pero estamos hablando de alentar en milésimas de segundo, ¿no? No que aquí se tarde 2 días y aquí segundos, o que aquí se tarde segundos y aquí horas, o sea, no, la verdad es que sería hasta imperceptible. Ok, ok. Ah, qué cosas, qué tareas encontraron. Está bien, digo. Para que vayan viendo que, híjole, tienen que prestar un poquito más de atención en lo que buscan, porque al ser un trabajo de investigación y darle peso en su evaluación, pues se espera que lo hagan de manera consciente. Digo, si bien no es su responsabilidad lo que es el saber o garantizar que lo que encuentran es verdad, sí es importante que se le dedique el tiempo, porque al entregar estos tareas o esos trabajos, eh, uno también percibe el tiempo que se le dedicó a la tarea y la capacidad que ustedes tienen para identificar información verídica e información que no lo es. Y tristemente en Internet, pues el 80% de la información es errónea, es falsa, no tiene fundamento, son solo opiniones y no hay un fundamento real. Entonces, sí es importante que precisamente como nos encontramos inmersos en ese mundo de información y nosotros somos generadores también de esa información, Ujú. Promovamos solo información fidedigna, ¿sí? Más de bibliografía y bibliografía de revistas o de empresas de renombre que de tareas y de blogs que por ahí se pegan. Porque yo les he dicho, por ejemplo, ahorita vamos a ver en el segundo departamental la parte de normalización de bases de datos relacionales. Y a mí en lo personal me ha costado muchísimo trabajo. Yo no he encontrado como tal videos interesantes que sí estén bien hechos. De hecho, hasta revisando en libros, híjole, hay redacciones que yo no entiendo cómo se han autorizado porque están incompletas, ¿sí? Incompletas o mal. Y en este caso, las bases de datos relacionales, pues su fundamento existe desde mucho antes de que hubiera tecnología, que es las matemáticas. Entonces no hay pierde, no hay error. Entonces, bueno, lo vamos a ir viendo paso a paso. Aquí lo que yo quiero que entiendan con este comparativo de bases de datos relacionales y no SQL o no relacionales, es que no es que una sea mejor que otra. Eh, es que son para diferentes cosas, ¿sí? Son para diferentes cosas y no sustituyen una a otra. Y yo lo que aquí veo en los trabajos es que tratan de resaltar que esta es buena y esta no es buena, esta sí y esta no. Pero, ¿para qué? Entonces, por ejemplo, tienen formas distintas de trabajar, ¿sí? Tienen formas distintas de almacenar los datos, pero es porque brindan ciertas ventajas o desventajas por su naturaleza. Las bases de datos no SQL o no relacionales, su objetivo principal es la velocidad y el tiempo de respuesta, no como tal la calidad de la información o la precisión. Sí, pero como eso se tiene que garantizar, hay otras cosas que lo sustituyen, o sea, por ejemplo, la interfaz, en la misma aplicación se hace la validación del dato, ¿sí? Y en las bases de datos relacionales no. Por ejemplo, en las bases de datos relacionales, digamos que no dejamos en manos del desarrollador la calidad del dato, sino que estamos blindando lo más posible la calidad del dato.
que realmente vayan números con números, letras con letras, y que sea coherente, que haya dependencia funcional, que sí, que cubra la regla del negocio. En el caso de las bases de datos no relacionales y no SQL, no es que no importe, es que ahí es prioridad el tiempo de ejecución. Entonces solo se toman ciertos datos que se requieren. Y entonces, híjole, por eso al estar pensado en cantidades más pequeñas de información en el momento de la ejecución, no es que al final no sean muchos, digo, porque registros en Facebook hay millones, ¿sí? No es que sean pocos, es que a la hora de tomar el dato, de actualizarlo, solo va tomando pequeños grupitos de información, ¿sí? Y tarda en actualizarse. Por ejemplo, no sé si de repente se han dado cuenta en Facebook que algunas publicaciones tardan un poco. O sea, yo veo las publicaciones y estoy viendo las de ayer, las de antier, pero de repente no me las actualiza a las que están publicando ahorita. ¿Sí? Salvo que me referencien automáticamente. Y es porque pues no está conectado directamente a un banco de datos central, sino que hay canales intermedios, ¿sí? Hay ciertos datos que sí están en mi teléfono, hay otros datos que necesito de internet para consultarlos y hay otros datos que se van refrescando cada cierto tiempo. Entonces, la naturaleza es distinta, ¿sí? Pero no sustituyen unos a otros, ¿sí? Pueden trabajar de forma conjunta. Por ejemplo, les decía, o sea, en los bancos tenemos bases de datos estructuradas, bases de datos relacionales, y en las aplicaciones móviles, pues tenemos pequeñas tablitas no SQL o no relacionales para ciertas transacciones, para ciertas operaciones, para cierta naturaleza de operaciones, pero al final del día trabajan en conjunto, ¿sí? En mi teléfono me da velocidad, pero cuando cae físicamente a la base de datos relacional, me garantiza calidad de la información. Entonces se complementan. Las ventajas de uno se pueden aprovechar para completar o complementar las desventajas del otro, ¿sí? Entonces eso es hasta aquí lo importante. Ahora, con relación, bueno, antes de continuar, preguntas, dudas o algo que quieran comentar. No, profe, de mi parte no. No, tampoco, no, Gracias, Iván. profesor. Gracias, gracias. Entonces, bueno, esa es la única idea y lo que había, por lo que se incluye en la primera unidad, porque como veníamos viendo cómo fueron evolucionando los almacenamientos de los datos y las bases de datos, ven que veíamos sistemas de archivos, después y ahí había un modelo jerárquico de red, luego surgen las relacionales, y luego cómo intentan surgir nuevos conceptos, pero pues al final del día no existen bases de datos orientadas a objetos ni objeto relacional, simplemente se complementa la funcionalidad de las bases de datos relacionales y eso las hace más fuertes. Y luego surgen las bases de datos bases de datos distribuidas, pero no son diferentes. O sea, puede ser una base de datos relacional, pero que físicamente se distribuye. Entonces, eso pasa también con las bases de datos no SQL o no relacionales, que vienen a complementar la funcionalidad, pues porque las tecnologías avanzan, hay diferentes necesidades, diferentes prioridades, pero no sustituyen unas a otras. No es que sea o utilizas bases de datos no distribuidas o utilizas bases de datos no SQL o utilizas bases de datos relacionales. No. Todas tienen características que complementan el funcionamiento en un sistema, ¿sí? Entonces es hasta ahí. Y después, por eso ya lo dejé como tarea nada más para ver qué encontraban. Lo vamos a ver más a detalle en la unidad 4. Lo que sigue es ya trabajar con lo que es el modelo entidad-relación, que es el modelo conceptual. Y les comentaba que pues por eso les quería dar todo el fin de semana para que pudieran leer el caso de estudio. Porque para trabajar con un diseño relacional, lo primero o lo más importante, pues es entender el problema, entender el proyecto y tener bien claro el sistema.
Cuando yo no tengo eso, mi modelado va a estar corto, va a estar incompleto, ¿sí? Entonces, por eso quería darles el tiempo, sobre todo el fin de semana, para leer el caso de estudio. Y ahorita, pues lo único es invitarlos a que trabajen en equipo para ver lo de su proyecto, ¿sí? A lo mejor ahorita todavía no lo tienen claro, ¿sí? Porque les decía, me pasó que en el rediseño, ahorita ya también ya lo comenté con mi academia, que ahí nos falló, que esta materia tenía que estar después de que vieran la de requerimientos. Y ven que checamos el mapa de estudio y les comenté que está a la par. Cuando nuestra materia prima o con lo que empezamos es con el problema con el que terminan en requerimientos. Entonces, primero quería preguntarles si ya tuvieron oportunidad de platicar, si tienen algún proyecto con el cual quieran trabajar o van a tomar la alternativa que yo les decía, de que les puedo proporcionar, como, así como el caso de estudio, otro similar, para que lo trabajen. Aún estamos discutiendo. Ya sabía, no han platicado nada. Yo sé, yo sé. Yo sé, es hasta el fin de semana que hacen el checklist de qué me hace falta para empezar la semana y entre semanas se nos va, siempre se nos pasa. Estamos haciendo otras tareas, otras cosas y se nos pasa. Entonces sí les quiero pedir que ahorita aprovechemos este tiempo para que tampoco se lleven tareas, o sea, tenemos lo que es una hora para que se pongan de acuerdo y lo platiquen. Si tienen un sistema, una problemática, un planteamiento, yo no necesito gran cosa, pero sí necesito claridad en el límite o qué sí, que no quieren que haga un sistema. He tenido proyectos para tiendas, para farmacias, para consultorios, para veterinarias, para una óptica, para una zapatería, para una tintorería, para un restaurante. O sea, he tenido muchísimos. Yo aquí lo único es que sí les pido es que lo vayan platicando para que lo tengan, porque en el momento en que yo les diga, necesito su proyecto, les voy a pedir un resumen similar a lo que está en su caso de estudio, donde me puntualicen, a ver, cuáles son las necesidades de información de mi sistema. Primero, cuál es el objetivo de mi proyecto. Quiero hacer un sistema de tal cosa para que funcione, de soporte a tales necesidades y lo que sea su redacción. Pero sí necesito que me determinen, ¿sí? ¿Cuál va a ser el ámbito del sistema? ¿Cuáles son las necesidades de información? ¿Qué sí se va a tener y qué no se va a tener? Porque hablando de un sistema, el que ustedes quieran, por ejemplo, un consultorio, ¿no? Yo podría pensar, si me dices consultorio, pues a mí se me vienen muchas cosas a la mente. Se me viene desde el registro de los pacientes, agendar las citas, hacer el cobro de las citas, manejar el expediente del paciente, a lo mejor llevar, no sé, si yo me vuelo, puedo llevar hasta el listado de doctores que asignan, que atienden a los pacientes, cuáles son sus especialidades, cuáles son sus horarios, si es grande, en qué horarios y en qué consultorios atienden, cuáles, qué recetas han pues confirmado, los expedientes de los pacientes. O sea, yo me puedo imaginar miles de cosas, ¿sí? Igual si me hablan de un restaurante, si me dicen un restaurante, pues a mí se me ocurren miles de cosas, desde hacer el registro de los clientes, las reservaciones, tomar las órdenes, sí, la parte de hacer los pagos, la facturación, o a lo mejor me voy hasta la cocina y yo digo, pues llevar el inventario del almacén de materia prima, hacer los cierres diarios del almacén de materia prima, llevar los costos de compras a proveedor, no lo sé. Entonces, eso es lo que yo necesito que platiquen ahorita, que determinen si tienen un proyecto similar. Por eso les decía que hay técnicas de recopilación de información y todo esto, porque a lo mejor tienen el planteamiento del problema general,
pero yo preferiría que si van a elegir algo, que sea algo que puedan observar por si algo se nos pasa o algo de lo que conozcan por si hay que ajustar algún requerimiento, que al menos uno tenga como el control del proyecto y decida o determine esto sí, esto no, y no tengamos después problemas con el límite del sistema, de que ustedes entendieron una cosa, yo entendí otra, y a lo mejor alguno de sus compañeros entendió distinto. Lo que nos resta de tiempo, quiero que hagan eso, ¿sí? Que aprovechen lo que resta de la clase, ya que lo agendamos y lo tenemos disponible para eso. Y si no llegan a algún consenso, con toda confianza me digan, maestra, no tenemos proyecto, nos puede proporcionar uno y ya, yo elijo el otro, ya lo tengo, de hecho por ahí ya encontré otro interesante y ya. Les mando toda la información que tengo del proyecto para que lo puedan leer, lo puedan entender y lo puedan ajustar a lo que ustedes van a abordar. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, profesora. Sí, Ahora, profesora. ¿prefieren que yo aquí los asigne a una sala o ustedes por su cuenta se organizan? Por nuestra cuenta, para mí estaría mejor que usted haga la sala, profesora. Aquí hay decisiones divididas. Ok, los mando a salas para que tengan su espacio, ¿sí? Y no se estén peleando. Y los que se organicen por fuera, pues ya estarán platicando por el WhatsApp o aquí mismo. Sirve que se conectan. ¿Vale? Nada más les pido un poquito de paciencia en lo que armo las salas, ¿sí? Y los voy mandando, ¿vale? Igual, si tienen dudas o quieren comentar algo, yo me uno con ustedes o me hacen la pregunta, yo les contesto. Pero sí quiero que aprovechen este tiempo, porque si no es aquí, la verdad es que en muchos casos no saben trabajar en equipo y se hacen los oxisos, desaparecen y ya no se ponen de acuerdo, ¿vale?